¿Cómo debe usted considerarse? Muerto en pecado, lleno de pecados, cargando el pecado, tratando de librarse del pecado, luchando contra el pecado. No, la Biblia dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, deshonestidad o desconocimiento, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Sí, este es un tema interesante. No reine pues en vosotros el pecado, o el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si Dios ha quitado ese saco de su espalda, ese saco de maldad y de pecado, lo que la palabra dice es no reine, no lo ande en la espalda. Si Dios transformó su vida y lo sacó del pozo cenagoso, ya usted no puede vivir ahí. No se meta ahí como que el pozo tuviese alguna autoridad sobre su vida, como que el pecado dominara sobre su vida, porque el pecado ya no domina. ¿Y por qué ya no domina? Porque estoy muerto al pecado. Entonces el pecado no puede ni debe reinar en mi vida. Cuando yo desconozco estas verdades, ¿qué es lo que pasa? El pecado reina en mi vida, porque yo no sé que he sido muerto al pecado. Entonces el pecado reina en mi vida, porque yo desconozco que Dios me sepultó y me crucificó y me declaró libre de pecado o muerto al pecado una vez por todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado reina en mi vida. Y yo continuamente, cada día, le digo, Señor, perdóname porque soy pecador. Perdóname porque sigo pecando. ¿Y por qué sigo pecando? Porque el pecado reina en mi vida. ¿Quién debe reinar en mi vida? Jesús. El sacrificio de Jesús, la obra de Jesús, la gracia de Jesús, la sangre de Jesús, no el pecado. Yo no le debo nada al pecado. Jesús pagó el precio por el pecado. Yo no me debo al pecado. El pecado no debe de reinar en mi vida, sino Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice, verso 12, capítulo 6 de Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Sí, ya yo debo dejar de pensar en mi persona y en mi cuerpo como el gusano, como el renacuajo, como aquel que vivía debajo, sino como aquel que Dios sacó y transformó para llevar y vivir una vida diferente. Ese soy yo ahora. Este cuerpo yo debo de considerarlo como un instrumento para la gloria de Dios. Mientras yo viva en la tierra sabiendo que he sido muerto al pecado, debo de vivir cada día haciendo lo mejor para Dios. Porque quien trata de salir del pecado solamente trata de adorar a Dios. Lucha por adorar a Dios. Lucha por agradar a Dios. Pero solamente está luchando porque el pecado está reinando. Quien ha sido muerto al pecado ya no lucha por agradar a Dios, porque ya no está peleando contra el pecado, sabiendo que Jesús lo venció y lo sepultó. Esa persona no lucha por agradar, esa persona agrada a Dios. Y no solamente agrada a Dios porque se ha dado cuenta que su energía no es para dedicarla al pecado, porque ya no le debe nada al pecado. Jesús pagó. Su energía ahora es para servir y para presentar este cuerpo
como instrumento para la gloria de Dios. Entonces dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Escucha, el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no presentaos vosotros mismos, sí, mi cuerpo ya yo no debo presentarlo como, Señor, aquí viene el gusano, aquí viene el renacuajo, aquí viene el pecador. No, sino dice que yo debo presentar este cuerpo. Sigue diciendo la segunda parte del verso 13 de Romanos capítulo 6, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, de aquellos que murieron al pecado, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quien está bajo la ley, recuerde lo que decía Juan, porque el pecado es infracción a la ley. De modo que todo aquel que peca no le conoce. El que permanece en él no peca, y si alguno peca es porque no le conoce. El pecado es infracción a la ley. Y dice este verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Piensa una cosa solamente. Como dije antes, todo aquel que trata de agradar a Dios, que lucha por agradar a Dios, que se esfuerza por agradar a Dios, no pasa de tratar, de luchar, de esforzarse, de querer, de intentar agradar a Dios. Pero la vida cristiana no es de intentar, ni de luchar, ni de tratar. En el sentido bíblico, espiritualmente hablando, eternamente hablando, posicionalmente hablando, Jesús ha logrado destruir el cuerpo de pecado. Y si usted todavía camina en la ley, recuerde que la ley es infracción, el pecado es infracción a la ley. Si usted todavía pretendiendo agradar a Dios, camina bajo la ley, no importa el tipo de ley o la forma de ley que usted quiera ponerle el nombre o el modo que usted quiera verlo, si es ley, es ley. Y si usted camina por ley, dice, escuche, porque es importante que entienda esta parte, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Todo aquel que está bajo la ley no ha salido del pecado. Todo aquel que camina bajo alguna forma de ley, el pecado está enseñoreado de estas personas. Por más que quiera y trate y hable de justicia, el pecado está reinando en la vida de estas personas. ¿Y por qué el pecado está reinando? Porque todavía no han sido crucificados, muertos y sepultados. Todavía ellos no saben que están libres del pecado. Todavía no saben que el cuerpo de pecado ha sido destruido. El único modo de estar libre de pecado, y aquí mismo lo dice este verso, es, escuche porque lo leo de nuevo, es muy importante, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Solamente aquel que está bajo la gracia está fuera de pecado, está libre de pecado. He recibido la gracia. El pecado no reina ni se enseñorea de mi vida. No entiendo la gracia a su plenitud y no la conozco. No me doy cuenta que Dios, al sacarme del lodo, del pozo cenagoso y al transformar mi vida, me declaró muerto y circuncidado al pecado una vez y para siempre. Me declaró santo en su sangre. Y como yo no sé eso, el pecado reina en mi vida. Y porque estoy bajo la ley, el pecado se enseñorea de mi vida, aunque yo no lo quiera. Pero el cristiano que comprende las verdades eternas de Dios, la palabra pecado es, escuche, es borrada, es eliminada, es quitada del diccionario de Dios. Esa palabra es quitada del diccionario divino, porque esa palabra quedó sepultada en la tumba de Jesús. Esa palabra quedó eliminada
Esa palabra quedó conquistada por Cristo Jesús y allá crucificada y sepultada. Por eso el creyente ha sido declarado muerto al pecado. Y por eso el pecado no puede enseñorearse del creyente. Y por eso el creyente, aunque quisiese por algún momento, pensase en volver atrás al lodo cenagoso de donde Dios sacó y dejó aquella vieja criatura, no podrá vivir ahí. Tendrá para respirar que salir nuevamente a la vida espiritual a la cual Dios le ha llamado. Estoy hablando del creyente, del Hijo de Dios, nacido de nuevo, creado de nuevo. Cuando digo nacido de nuevo, no hablo emocionalmente, hablo nacido espiritualmente, mentalmente, su mente renovada y transformada completamente. No estoy hablando del que anda arrastrando el muerto, ni el que anda todavía con el pecado pegado en sus vestiduras. Estoy hablando del creyente que deja el pecado donde Cristo lo puso y que honra el sacrificio de Cristo al creerle a Jesús. Con ese creyente el pecado ya no se enseñorea más. Es más, el apóstol Pablo, escuche porque es importante ya para terminar esta parte, el apóstol Pablo, hablando en Gálatas, capítulo 6, 17, y hablando sobre la ley, y hablando sobre la circuncisión y todo esto, dice lo siguiente. Esta afirmación es importante. Dice, escuche, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Nadie me venga a estar hablando más de circuncisión, de pecado, de ley, de carne. Nadie me cause molestias, porque escuche, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Alguien quiere hablarme de que soy circuncidado o de que no me he circuncidado? Señores, yo fui crucificado con Cristo Jesús. Eso es lo que vale. ¿Alguien quiere hablarme de que yo guardo este día o no guardo aquel día? Señores, yo traigo las marcas de Jesús. He sido muerto y he sido sepultado. Eso es lo que vale. Usted no se bautizó en este nombre o en aquel, o usted llama a Dios de este modo o del otro. Señores, traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque yo he sido muerto y sepultado, muerto al pecado. El cuerpo de pecado ha sido destruido por la fe. Y eso es lo que yo traigo, eso es lo que yo tengo, eso es lo que vale en mí. Ustedes quieren hablar de ley, ustedes quieren hablar de obras, ustedes quieren hablar de la carne, ustedes quieren hablar de días de reposo, ustedes quieren hablar de mandamientos de hombre, de cómo vestir o cómo caminar. Yo solamente quiero decirles que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y es lo único que a mí me interesa. He sido muerto, he sido sepultado en el bautismo de Cristo Jesús, y eso es lo que vale. Lo demás es religión de hombres, lo demás es letra, lo demás es palabrería. Lo que vale en Cristo Jesús no es una emoción, no es cantar, no es saltar, no es si usted palmea o no palmea, o si usted canta de pie o canta sentado, o si usted ora de rodillas o se tira en el piso completamente. Eso no tiene que ver. Lo que yo le preguntaría a usted es, ¿trae usted en su cuerpo las marcas de Jesús? ¿Qué significa traer en su cuerpo las marcas de Jesús? Satanás viene a decirle, pecaste, fallaste. Usted le dice, ¿de qué me estás hablando? Mira, tengo las marcas de Jesús. Fui crucificado. Fui sepultado. Tengo las marcas de Jesús. ¿Ves? No solo las marcas. Hermano, ande los clavos de la cruz también. ¿Verdad? Si viene la carne y quiere levantarse a hacer algo, dígale, carne, estás muerta. Estás sepultada. Aquí hay un clavito para que te acuerdes. Te clavo. Traigo las marcas de Jesús. Hermano, ande usted armado con la armadura de Dios. Siempre ande las marcas de Jesús, porque las marcas de Jesús le van a recordar
su identidad, le van a recordar quién es usted en Cristo Jesús. Siempre, hoy y siempre, cuando usted anda las marcas de Jesús, no hay diablo, no hay demonio, no hay carne, no hay alto, profundo, presente, por venir, espada, cuchillo, hambre, tribulación, ni ninguna otra cosa creada le va a separar de Cristo, porque usted fue crucificado, ya sepultado en Cristo, y trae las marcas de Jesús en su vida. Sea usted muy bendecido. Esta es la parte número 2. Este es un tema muy importante que estoy tratando acá en Romanos. Yo quisiera que no se pierda ninguno de los siguientes videos. Por favor, véalos. Póngale like, póngale seguir, póngale suscribirse ahí en YouTube si lo está viendo ahí. Compártalo con hermanos, compártalo con otros grupos. Hay mucha gente que necesita comprender estas verdades. No seamos egoístas. Recuerde que hay que compartir, es muy necesario. Cómo funciona esto, cómo funciona la dinámica en internet, quizá usted no lo sepa porque yo no lo sabía. Este video podría ser visto por muchísimos miles de personas, pero ¿sabe cuánto costaría? Muchísimos miles de dólares. Lo único que yo puedo hacer es grabarlo y ponerlo en YouTube, pero los motores de YouTube o de Facebook no lo van a distribuir. Ellos me van a enviar a mí una solicitud que dice: ¿quieres que promocionemos este video? Si yo le pongo sí, más o menos va a ser así. Me van a decir: te cuesta $50 promocionarlo por 1 o 2 días o 3 días en un país. Entonces es mucho el dinero que cuesta llevar estas verdades a los creyentes y a los hijos de Dios. El único modo que puede ser hecho es a través del corazón generoso de hermanos que han sido bendecidos, que le pongan compartir, porque de otro modo sencillamente el programa sea YouTube o sea cualquier website, lo va a guardar ahí y no lo va a mover, a no ser que usted pague cierta cantidad. Ellos lo van a publicar, lo van a mover y van a hacer que aparezca ahí en los celulares y en las pantallitas y en los anuncios, pero eso usted y yo podemos hacerlo. Así es que yo le animo, yo le amo, quiero decirle, amado, entonces comparta, visítenos en Facebook, visítenos en www.evangelioeternohoy.com. Estamos tratando de verdades eternas que van a transformar la vida. Yo espero en Dios que me dé la oportunidad de seguir tratando una serie de temas que son muy importantes que usted y yo conozcamos. Sea usted muy bendecido, amado. Es de muchísimo gozo el poder compartir este tiempo especial con usted y con todos los que están viendo este video, y de algún modo saber que nuestras familias también son bendecidas, porque usted va a transmitir esta palabra como Dios decía en el Antiguo Testamento, que la escribiesen en las piedras, en las puertas y en diferentes lugares, para que fuera entonces distribuida esta palabra, que corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesús. Amén.